Crecí en un lugar llamado Marblehead, en la costa norte de Massachusetts. En general, fue un buen lugar para crecer. Jugué mucho béisbol, mis amigos y yo teníamos un total de 5 playas públicas a las que ir en bicicleta durante el verano, y en cuanto a la escuela y la vida familiar, todo era relativamente estable para mí. Pero luego, cuando le cuento a la gente con la que trabajo que en realidad tuve una infancia bastante agradable y sana, apenas pueden creer lo que oyen. Verán, aunque crecí en Massachusetts, terminé mudándome a Nueva York y eventualmente a Los Ángeles después de encontrar trabajo como escritor de comedia. Y no voy a dar nombres, de eso no se trata esto, pero hay ciertos círculos de guionistas donde me conocen por mi sentido del humor muy oscuro y a veces muy sombrío. Todos con los que escribí durante mi primer trabajo importante asumieron que había sufrido alguna terrible adversidad a una edad temprana. Ya saben, algo como perder a un padre en un choque automovilístico con fuego o ser manoseado por curas solitarios. Así que cuando les dije que en realidad mi infancia se parecía más a una postal bucólica que a un dramón televisivo, se quedaron bastante impactados. Y una noche, con unas cervezas después del trabajo, uno de los otros guionistas terminó preguntándome de dónde venía mi sentido del humor, si no era de algún trauma profundo. Al principio, le dije que no estaba seguro. Pero luego, mientras lo pensaba, recordé algo que había sucedido en Marblehead cuando era muy joven. No a mí, sino a otros chicos. No es que desbloqueara algún recuerdo reprimido ni nada por el estilo. Fue más bien como darme cuenta de que podría haber subestimado gravemente el impacto que tuvo en mi psique. Recuerdo cómo se rió cuando dije, en realidad, hubo una vez en que, porque para él era como, oh, ahí viene. Ahí viene el trauma reprimido. Un poco oscuro para reírse, lo sé, pero así éramos. Pero luego, una vez que terminamos de chacotear, me pidió que le contara la historia que estaba a punto de empezar cuando me interrumpió. Y esto es lo que le conté. Cuando estaba en 4º grado, había una chica en nuestro barrio llamada Sara. Ella era un par de años mayor que nosotros, en 7º u 8º grado, y yo estaba súper enamorado de ella. Pero bueno, todos estaban enamorados de Sara, o al menos querían ser sus amigos porque era una santa de verdad. Era voluntaria en la iglesia local y participaba en un montón de clubes después de la escuela, pero no era ninguna santurrona. También salía con nosotros, los chicos del barrio, y aunque ella y yo no éramos exactamente cercanos, era muy divertido estar con ella. Era amable también, y vaya si era amable. Si bien eso se manifestaba de diferentes maneras, nunca fue más evidente que cuando se hizo amiga del chico nuevo, Bobo. Bobo, cuyo nombre real era algo como Roberto o Beto, apareció en el barrio cuando yo estaba en 3er grado. Tenía casi la misma edad que Sara, así que tal vez 2 o 3 años mayor que yo. Era súper alto y corpulento para su edad, así que parecía aún mayor de lo que era, pero enseguida nos dimos cuenta de que tenía, y lo diré de la manera más delicada posible, severas dificultades de aprendizaje. Supongo que hoy en día sus padres lo habrían llevado a un médico, lo habrían remitido a un psicólogo y tendrían un nombre para lo que Bobo tenía. Pero en aquel entonces, todos decíamos que Bobo era un poco lento, o tocadito, era la palabra que usaban algunas de nuestras mamás. Creo que si esto sucediera hoy, sus padres lo habrían vigilado más de cerca, pero eran los años 70, así que sus padres lo dejaban jugar afuera como a cualquier otro niño. Cuando lo conocimos por primera vez, le preguntamos cómo se llamaba, y cuando dijo Bobo, nosotros dijimos, ¿quieres decir Roberto o Beto? Y él se nos quedó mirando, como en blanco, y dijo, sí, Bobo. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era un poco diferente, pero no se lo tuvimos en cuenta. Ahora bien, los niños pueden ser crueles, y puedes apostar tu cabeza a que nos burlamos de Bobo de vez en cuando, pero no es que lo excluyéramos ni nada por el estilo. Si Bobo aparecía mientras estábamos jugando hockey callejero, no le decíamos que se largara. Simplemente lo poníamos de portero y lo veíamos reírse cada vez que la bola golpeaba sus protecciones o la jaula del casco. Él simplemente estaba feliz de ser incluido, supongo, y nosotros estábamos felices de incluirlo. Pero ninguno de nosotros se encariñó con Bobo de la manera en que lo hizo Sara, y él la adoraba por eso. Al igual que el resto de nosotros, Sara debió darse cuenta de que Bobo era un poco lento,
como no todos los niños del barrio eran tan amables como nosotros, Sara se encargó de ser la mejor amiga de Bobo. Siempre que Bobo estaba a punto de meterse en algún lío, Sara estaba allí para sacarlo de él, y siempre que alguno de los bravucones del barrio venía a molestarle, era Sara quien solía saltar en su defensa. Cuando esto ocurrió por primera vez, a nadie le sorprendió particularmente que fuera Sara quien fuera lo suficientemente valiente como para hacer lo correcto y enfrentarse a los bravucones, pero Bobo sí que lo estaba. No creo que nunca nadie hubiera defendido su postura con tanta fuerza, y después, él y Sara eran casi inseparables. Bobo no iba a una escuela normal, así que no era algo de 24 horas al día, 7 días a la semana, pero si Sara aparecía para pasar el rato un fin de semana, podías apostar que él estaría cerca. Bobo y su familia se mudaron al barrio justo después de las fiestas de aproximadamente el 71-72, y luego recuerdo que él y Sara se hicieron súper amigos alrededor del día de San Patricio, y después de eso, casi siempre estaban juntos, pero especialmente durante las vacaciones de verano del 72. Todos los días, Bobo estaba o bien pasando el rato con Sara o bien caminando por el barrio preguntando a todos dónde estaba. A veces pasaba el rato con nosotros si ella no estaba, pero cada vez que ella aparecía, Bobo se olvidaba de lo que estuviera haciendo y la seguía como un perrito faldero. Pero entonces, 3 cosas importantes sucedieron ese verano, y la primera fue la entrada de un chico llamado Jackson. Jackson ya había empezado el instituto, y como muchos chicos de Marblehead, estaba muy enamorado de Sara. Ahora, una parte, supongo que suena como si hubiera una brecha de edad asquerosa aquí, pero creo que Jackson estaba a punto de cumplir 15 ese verano y Sara ya había cumplido 13 esa primavera, así que por mucho que este tipo fuera un completo imbécil, no era como si tuviera 18 años intentando ligar con chicas de secundaria ni nada por el estilo. En fin, Jackson empezó a preguntarle a Sara si quería ir al cine con él, pero ella seguía rechazándole. Al principio fue educada, pero Jackson no era el tipo de chico que aceptara un no por respuesta. Siguió viniendo, intentando pasar el rato con nosotros, pero todo era muy poco sincero, ya sabes. Todos podíamos darnos cuenta de que estaba fingiendo un interés en nosotros para acercarse a Sara, y ella también. Verán, hasta que Jackson empezó a querer salir con Sara, había sido un completo idiota con casi todos y cada uno de nosotros. Era unos años mayor, lo que ya le daba un complejo de superioridad, pero se notaba que pensaba que era demasiado bueno para nosotros, y que Sara también era demasiado buena para nosotros. Y así sigue viniendo, pasando el rato e intentando congeniar con Sara, pero en lugar de entrar en calor con él, a ella le cae cada vez peor a medida que ve lo falso que puede ser. Vino durante quizás 2 semanas más o menos, aparentando que estaba dispuesto a jugar, pero entonces un día, supongo que simplemente se le acabó la paciencia, y la máscara finalmente se cayó. Por lo que oí, empezó preguntándole a Sara por qué no quería ir al cine con él, o al menos salir, solo ellos dos alguna vez para poder hablar de verdad. Ella seguía diciendo que no le gustaba de esa manera, y que deberían salir en grupo ya que lo veía como un amigo. Y a eso, Jackson respondió con algo así como, «Oh, ¿y qué? ¿Estás enamorada de ese imbécil? Por eso pasas todo el tiempo a solas con él». No le oí decirlo, pero sí oí la reacción de Sara y todo el mundo lo hizo. Casi lo parte por la mitad, como decía mi vieja abuela irlandesa, o lo destrozó como diríamos hoy, lo evisceró total, absoluta y completamente a Jackson, y lo hizo delante de todos. En primer lugar, Sara nunca gritaba, así que oírla de repente chillar, «¿Qué demonios acabas de decir?», llamó la atención de todos al instante. Pero entonces, en lugar de darle una reprimenda con quizás 1 o 2 frases, Sara estalló como una batería de artillería. De hecho, olvídalo, le bombardeó directamente. Le dijo lo superficial que era, lo mal que le olía el aliento, lo falso, farsante, fraude que era. Le dijo que nunca estaría interesada en él, nunca, mientras vivieran los dos, ni siquiera si él fuera el último hombre sobre la tierra. Y se desahogó así durante quizás 2 o 3 minutos seguidos, y cuando Jackson se dio la vuelta para irse a casa, estaba completamente blanco como el papel. Había sido completamente humillado delante de toda la calle Maple, y digo bien, toda la calle. La gente salía de sus casas para ver qué era todo ese alboroto. Así que jóvenes y mayores,
todos vieron a Jackson siendo humillado espectacularmente por su amor platónico, y no vimos mucho más a Jackson después de eso, y qué bueno que se fuera esa basura, ¿sabes? Pero no tardó en correrse la voz de que, al igual que no aceptaba un no por respuesta, tampoco iba a aceptar semejante humillación sin hacer nada. Jackson quería venganza, y se decía en la calle que la obtendría antes de que terminara el verano. En fin, pasaron unas semanas y todos nos sentíamos muy protectores con Sarah y estábamos aterrorizados de que Jackson y sus amigos fueran a por ella, fuera lo que fuera que eso significara para un niño. Pero cuando pasó una semana, luego 2, y Jackson se mantuvo alejado, pensamos que las cosas podrían haberse calmado. Pero entonces un día, Sarah anunció que tenía malas noticias, y al principio, pensamos que se trataba de toda esa bronca que había tenido con Jackson. Bueno, resultó que no tenía nada que ver con eso en absoluto, y podría decirse que era mucho peor. A finales del verano, en pocas semanas, ella y su familia se iban del pueblo para siempre. A su padre le habían ofrecido un trabajo muy bien pagado en algún lugar de otro estado, para intentar que la colocaran en una nueva escuela. Se mudaban a finales de agosto, que era solo como una semana después de cuando nos lo contó. Escuchar la noticia tan de repente fue muy duro. Quiero decir, absolutamente todo el mundo estaba triste de verla irse. Justo después de informarnos de esta mala noticia, Sarah anunció que también tenía un gran favor que pedirnos. Bajo ninguna circunstancia debíamos decirle a Bobo que ella se iba. Si él se iba a enterar, tenía que ser cara a cara. Sabía que él se iba a disgustar muchísimo y oírlo por ahí solo le disgustaría aún más. Si él se iba a enterar, tenía que ser por ella y tenía que ser en el momento y lugar adecuados. Todos entendimos por qué Sarah estaba abordando las cosas de esa manera. Todos estábamos tristes de oír que se iba y si nosotros estábamos tristes, entonces Bobo estaría inconsolable. La única pregunta era, ¿cómo se lo iba a decir? Al final, Sarah decidió que se llevaría a Bobo a dar un paseo a algún lugar privado la noche antes de que tuviera que irse. Le dio la noticia de la manera más suave posible, en privado, lo más cerca posible de la fecha, y así pudieron pasar el mayor tiempo posible juntos, simplemente siendo felices antes de una buena despedida y un corte limpio. A todos nos pareció una buena idea, y de alguna manera conseguimos mantener la boca cerrada con Bobo para que no se enterara de que ella se iba hasta la fecha elegida por Sarah, lo que parece un pequeño milagro ahora que lo pienso con niños. O tal vez alguien se le escapó, y él o bien no se dio cuenta o no lo creyó, quién sabe. Y así pasó como una semana, y llega el día antes de la partida de Sarah, que, si me siguen, es también el día que ella había elegido para despedirse de Bobo. Supongo que su plan era llevarlo a la playa, un pequeño tramo de arena justo arriba de la calle de donde vivíamos. Yo no sabía a dónde lo llevaba en ese momento. Solo los vi a los dos alejarse mientras decían un montón de cosas. Mientras que un puñado de nosotros pensábamos, bueno, espero que se lo tome bien, la mayoría sabíamos que iba a quedar completamente destrozado. Lo único que había evitado que quedara completamente desconsolado era el método de Sarah, porque si alguien podía suavizar suficientemente ese golpe, iba a ser ella. Pero entonces, quizás 20 o 30 minutos después, mucho antes de que esperáramos que Sarah y Bobo regresaran, un niño llega corriendo calle arriba con la nariz ensangrentada y con cara de estar muerto de miedo. Se acababa de topar con Jackson y sus amigos que acababan de enterarse de la noticia de que Sarah se iba a la mañana siguiente y debió de oír la noticia de alguna manera. Reunió a 2 amigos suyos y entonces se montaron en sus bicicletas y cruzaron la ciudad para buscarla. Pero entonces, en el camino, ven al niño que llegó corriendo calle arriba, y sabiendo que era amigo de Sarah, le dieron una paliza hasta que les dijo dónde estaba. Iban en bicicleta a la playa justo en ese mismo momento y Jackson aparentemente llevaba una navaja de bolsillo. Obviamente, oír eso nos pone a todos en pánico y entonces cualquiera que tuviera padres que vivieran cerca salió corriendo a decírselo para que pudieran llamar a la policía. Y como la casa de mis padres estaba a solo una calle, uno de esos niños obviamente fui yo. Se lo conté a mi madre y ella cogió el teléfono y llamó a las autoridades, pero cuando se lo conté a mi padre que estaba trabajando en su coche con mi tío, se metieron en el coche de mi tío y salieron disparados en dirección a esa playa. Yo tenía muchas ganas de ir con él,
pero mi padre me dijo que me quedara con mamá mientras ellos iban a intentar llegar allí antes que la policía para poder evitar que las cosas se agravaran. No tenían toda la historia, básicamente solo oyeron que un chico de instituto estaba a punto de apuñalar a Sara en la playa y entonces salieron como alma que lleva el diablo para intentar evitar que sucediera. Suena un poco loco pensarlo ahora porque en ese momento, una vez que la policía y mi tío y mi padre estuvieron involucrados, pensé que todo estaría bien. Los adultos tenían poder para arreglar cualquier otro tipo de problema, así que, ¿por qué no ese también? Fue solo cuando mi padre y mi tío regresaron a casa unas horas más tarde que me di cuenta de que las cosas no habían salido según lo previsto. No me dieron ningún detalle real. Solo me dijeron que 2 chicos habían resultado muy malheridos en la playa y que lo sentían mucho porque 2 de ellos eran chicos con los que yo pasaba el rato. Y en mi mente, mi padre y mi tío y la policía habían llegado demasiado tarde y Jackson había apuñalado a Bobo y a Sara con esa navaja que llevaba. Más tarde oí decir que un tercer chico había sido llevado por la policía y supuse que ese chico probablemente no podía ser otro que Jackson. Pero resultó que ese no era el caso en absoluto y mi mejor suposición de lo que había sucedido había estado casi completamente equivocada. Jackson había llegado a la playa presumiblemente con planes de asustar, herir o quizás incluso matar a Sara como venganza por haberlo humillado públicamente, pero con lo que Jackson no había contado era con que Bobo no tuviera ni remotamente miedo de la navaja que llevaba. Jackson se acercó, sacó la navaja, y entonces, según los amigos de Jackson, Bobo simplemente se le echó encima con rabia, si eso tiene sentido. Se cortó todo en el proceso, pero de alguna manera se hizo con el control de la mano de Jackson con la navaja y luego envolvió la garganta del tipo con su mano libre y apretó con todas sus fuerzas. Los amigos de Jackson se asustaron y huyeron cuando vieron a Jackson ser derribado así, y ni siquiera intentaron salvarlo. Supongo que Sara sí lo hizo, al menos eso fue lo que dijo Bobo que pasó, pero en lugar de escucharla, él simplemente siguió apretando el cuello de Jackson hasta que dejó de retorcerse y luchar por respirar. Oí decir que Bobo dijo más tarde que después de que Jackson dejara de luchar, una Sara muy angustiada le había preguntado por qué lo había hecho, por qué había matado a Jackson en lugar de simplemente detenerlo. Bobo dijo que era porque Jackson nunca la habría dejado en paz. Y ahí es cuando Sara le cuenta a Bobo que eso no era cierto. Que no habría tenido que preocuparse por Jackson después de ese día porque ella se iba del pueblo por la mañana. Supongo que Bobo todavía estaba como enajenado porque en lugar de ponerse triste cuando escuchó la noticia o sentirse mal por lo que había hecho, volcó su rabia contra Sara y le hizo exactamente lo mismo que le acababa de hacer a Jackson. La derribó, le rodeó la garganta con una mano y apretó. No descubrimos todo eso hasta mucho más tarde. No fue hasta el final del instituto que pudimos más o menos remover todos los rumores y habladurías y finalmente llegar a la verdad real. Pero para entonces, supongo que ya era demasiado tarde. Toda la comunidad ya había pasado por el horror y el dolor de saber lo que Bobo había hecho, pero en ese momento, al menos los adultos tenían los porqués y los cómo, y nosotros los niños realmente no teníamos nada en qué basarnos. Muchos de nosotros seguíamos pensando que la muerte de Sara había sido de alguna manera un accidente, que Jackson la había apuñalado o cortado, lo que, a su vez, había llevado a Bobo a una furia asesina. Pero luego enterarnos de que Bobo había matado a Jackson antes de atacar a Sara en una especie de arrebato, eso era demasiado para que la gente lo asimilara. Todavía conozco gente que piensa que los padres ricos de Jackson intentaron culpar del asesinato a Bobo porque no podían lidiar con lo imbécil que era su hijo. Y aunque él era sin duda un completo idiota, no fue él quien hirió a Sara. Diablos, ni siquiera se le acercó. No hay duda de que él contribuyó a toda la situación. Quiero decir, no creo que Bobo hubiera reaccionado de la manera en que lo hizo si no hubiera estado en un estado mental tan alterado. Pero eso no cambia el hecho de que fue Bobo quien mató a su mejor amiga del mundo, no Jackson. Quiero decir, él mismo lo dijo en la comisaría después de que lo arrestaran en la escena. Y como resultado, supongo que se lo llevaron a algún hogar en algún lugar donde podría seguir viviendo todos estos años después. Y cuando terminé de contar esa historia, recuerdo que mi compañero de trabajo dijo algo así como, sí, sabía que algo se escondía detrás de esa sonrisa inexpresiva y ahí está. Ahí está tu trauma infantil. ¿Y saben qué? Supongo que tenía razón.
Creo que todo ese episodio tuvo un profundo efecto en mí de niño, pero después de relegarlo al fondo de mi mente durante muchos años, apenas podía recordarlo, y mucho menos reconocer que probablemente fue uno de los acontecimientos más formativos de toda mi infancia. Quiero decir, la mitad de la razón por la que pienso que mi propia infancia fue tan maravillosa fue el hecho de que ni yo ni ninguno de mi familia fuimos asesinados de una manera tan horrible y trágica. Es una locura pensar que tomarme unas cervezas después del trabajo me llevó a desbloquear una parte de mi psique que ni siquiera sabía que estaba ahí. Pero el efecto que más tuvo fue que ahora estoy planeando ponerme en contacto con los familiares supervivientes de Sarah. Siento que debería ponerme en contacto con ellos y hacerles saber que incluso todos estos años después, hay gente fuera de su familia que todavía la recuerda con cariño. Pero ni siquiera estoy seguro de si eso será de alguna ayuda ahora que el daño ya está hecho desde hace mucho tiempo. Esta es una historia que ocurrió hace muchos años en mi pueblo natal. Es una historia bastante antigua, pero algo que sin duda pueden verificar a través de noticias, ya que fue un suceso muy famoso en Alemania en su momento. Unas cuantas casas más abajo de la mía, en la misma calle donde crecí, vivía este señor mayor con su esposa y su perro en una gran casa separada de las demás. Era un poco ermitaño, como se podría decir, y nunca lo vi hablar con nadie. La única razón por la que se le veía salir de casa era para pasear a su perro. Vivimos en la misma calle en paz durante mucho tiempo, aunque parecía muy antisocial, todo parecía normal. Pero un día, las cosas empezaron a empeorar. En algún momento, la gente comenzó a notar que el coche de la esposa del señor ya no estaba en la entrada, y luego se confirmó que ella se había divorciado y se había mudado. Esto se descubrió porque una ex compañera de trabajo de la señora se topó con un vecino, así que pasaron 2 semanas hasta que la gente se dio cuenta de que se había ido para siempre. Nos dio pena por él, pero es una realidad de la vida que los matrimonios fracasen, y él parecía actuar como siempre, así que no se encendieron las alarmas. Una mañana, tiempo después, salí de casa a la hora habitual para tomar el autobús escolar. Nuestra calle es relativamente tranquila y normalmente no pasa mucho, pero esa mañana en particular, las cosas se veían muy diferentes. Había algunos vecinos en la calle, y mis padres dijeron que algo andaba mal con el señor mayor que vivía al final de la calle, pero no se sabía nada específico en ese momento. Todos parecían muy preocupados porque, al parecer, él se había puesto a discutir con alguien mientras paseaba a su perro, y este vecino se había sorprendido de que siquiera les estuviera hablando. Entonces, cuando el señor empezó a gritar sobre algo, la gente se sorprendió lo suficiente como para salir de sus casas a ver qué pasaba. Imagínense, este hombre no había hablado con nadie en años, literalmente, y de repente decide ponerse a gritar en la calle, lo que armó un buen espectáculo. Yo quería quedarme a ver qué pasaba, pero mis padres insistieron en que me fuera a la escuela para no llegar tarde. Y así me fui, y durante todo el día lo pensé de vez en cuando. No estaba obsesionado, pero tenía curiosidad por saber si habían arrestado al señor o se lo habían llevado, o si había habido más enfrentamientos. De hecho, estaba bastante emocionado por escuchar de mis padres lo que había pasado, pero pensar en ese sentimiento ahora me da mucha vergüenza, porque lo que encontré al llegar a casa no era nada divertido. Al regresar y bajarme del autobús en la parada, vi que toda la calle estaba completamente bloqueada y evacuada. Coches de policía y oficiales estaban por todas partes, e incluso un equipo SWAT. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que corrí a casa, me encontré con mis padres y me explicaron que el señor mayor había intentado destruir toda la calle en una especie de episodio maníaco. Había inundado todo su sótano con gas y tenía una bomba improvisada en el cobertizo del jardín, que era esencialmente una gran pila de tanques de gas propano atados juntos. Un reloj con temporizador y una tostadora servían como mecanismo de detonación tanto para la bomba como para el sótano, y todo estaba preparado para explotar entre las 7 y las 8 de la mañana, con una versión más pequeña de este explosivo colocada en el contenedor de reciclaje de los vecinos de al lado. Antes de que el señor activara la bomba, destrozó todo el interior de su casa, rompiendo y destrozando todo. Luego fue al garaje y continuó con la destrucción, que es extrañamente como lo atraparon. Un vecino escuchó todo el ruido y sospechó.
Miró por la ventana del garaje y los vapores eran tan fuertes que notó el olor distintivo a gasolina. Forzó la puerta para entrar en la casa y descubrió el desastre que había armado el señor. Y eso fue lo que inició la supuesta discusión que todos habían escuchado esa mañana. El vecino llamó inmediatamente a la policía después de que terminaron los gritos. Y fue entonces cuando todos estaban esperando afuera. Pero justo al mismo tiempo que mis padres me regañaban y me decían que me apurara para ir a la escuela, nuestro vecino estaba haciendo todo lo posible por activar los artefactos explosivos y mandarnos a todos al otro mundo, como se suele decir. El escuadrón antibombas de la policía de la ciudad dijo más tarde que fue un milagro que el dispositivo no detonara. Estaba bien armado, siendo las únicas partes subóptimas el temporizador y el detonador. Si nuestro vecino hubiera tenido un poco más de cuidado al armar estos dos aspectos de su dispositivo, seguramente yo no estaría aquí escribiéndoles esto. La policía llegó poco después de que yo me fuera, y tras entrar en la casa, arrestaron al hombre antes de que pudiera corregir sus errores y detonar el dispositivo. Y por un tiempo, parecía que íbamos a tener que quedarnos en un hotel durante la noche, pero el escuadrón antibombas logró desactivar el artefacto alrededor de una hora después de que llegué a casa de la escuela y pudimos volver a entrar en nuestras casas una vez que el camión de la policía se fue. Escuché que después de ser arrestado, el hombre fue considerado no apto para ser juzgado, y básicamente fue directamente del juzgado a un hospital psiquiátrico, donde permanece desde entonces. Por lo que tengo entendido, es muy poco probable que le den el alta, ya que su condición psicológica no ha mejorado y todavía alberga un odio muy profundo hacia el mundo que lo rodea. Desde que tenía como 6 hasta los 11 años, mi familia y yo vivimos en un barrio muy peligroso. Una noche, solo estábamos mi mamá, mis 2 hermanos y yo en casa. Mi papá era camionero, lo que obviamente significaba que pasaba mucho tiempo fuera, así que la mayoría de las veces mi mamá era la que nos cuidaba. Esa noche, alrededor de la medianoche, alguien empezó a tocar el timbre de nuestro apartamento. Mi mamá se despertó y fue al intercomunicador para preguntar quién era, pero nadie respondió. Pensó que tal vez eran algunos niños jugando a hacer bromas con el timbre o algo juvenil por el estilo, así que en lugar de asustarse, solo se molestó y volvió a la cama. Pero unos 30 minutos después, alguien vuelve a tocar el timbre por segunda vez. Mamá se levanta de nuevo y mira por la ventana lateral para ver si puede ver a alguien afuera, pero no ve a un alma viviente, y ahí es cuando empezó a asustarse de verdad. Regresa a la habitación y toma el arma de mi papá, y luego se sienta en la sala a oscuras, esperando a que alguien intente entrar. Después de quién sabe cuánto tiempo, hubo otro timbrazo. Esta vez, mamá dijo que explicó con mucha calma que si seguían molestándonos, iba a llamar a la policía, y que si intentaban entrar, les dispararía. De nuevo, no hubo respuesta, así que volvió a la ventana para ver si podía ver a alguien esta vez. Y sí vio. Dijo que había 3 tipos ahí afuera, con las caras cubiertas, todos mirando hacia la ventana, mirándola directamente a ella. Mamá dijo que corrió a llamar a la policía, mientras mis 2 hermanos y yo seguíamos dormidos en nuestra habitación. Nadie intentó entrar de inmediato, pero mi mamá tuvo que esperar una hora para que finalmente llegara la policía, y cuando llegaron, tocaron el timbre, lo que la asustó de nuevo pensando que los hombres enmascarados estaban afuera otra vez. Afortunadamente, eran los policías, y ella los invitó a subir para echar un vistazo rápido dentro y fuera del edificio de apartamentos para asegurarse de que no hubiera nadie merodeando. Después de su búsqueda, le dijeron a mi mamá que habían encontrado un trozo de alambre de púas de aproximadamente 1,5 metros de largo junto a la puerta principal y le preguntaron si era de ella. Ella dijo que no era suyo y preguntó por qué. El policía entonces le dijo que había una posibilidad de que perteneciera a quien había estado tocando a la puerta. Mamá preguntó si pensaban que esas personas planeaban usarlo y aunque le aseguraron que no había forma de saberlo, ella hasta el día de hoy está convencida de que planeaban torturarnos. Sin embargo, lo que los policías sí confirmaron es que ella había sido muy inteligente al no abrir la puerta para ver quién era, de lo contrario le podría haber costado la vida. También dijeron que patrullarían el vecindario hasta la mañana y harían una investigación exhaustiva una vez que amaneciera.
Y más tarde esa mañana, una vez que mis hermanos y yo estábamos en la escuela, volvieron a llamar para hablar con ella sobre algo. Dijeron que cuando estaban buscando alrededor de la casa, encontraron huellas que llevaban a la parte de atrás de la casa y hasta la ventana de mi habitación. Verán, nuestro apartamento estaba en el segundo piso, así que era aterradoramente accesible para cualquiera con una escalera medianamente larga. También encontraron marcas en el alféizar de la ventana donde la persona o personas intentaban forzar la ventana para entrar, pero no lo lograron. Mi mamá siempre sospechó que uno de nuestros vecinos había estado involucrado porque siempre miraba a mi mamá de forma muy espeluznante cada vez que se cruzaban. También sabían cuando mi papá no estaba en casa, ya que sabían qué vehículo conducía. Mamá dijo que esa fue la gota que derramó el vaso para querer irse de ese lugar a como diera lugar, y tan pronto como mi papá llegó a casa, le dio un ultimátum muy fuerte. Que encontrara otro lugar para vivir o lo dejaba y se llevaba a los niños con ella. Y así, en 6 meses estábamos viviendo en otro lugar y yo celebré mi cumpleaños número 12 en un lugar donde ella realmente se sentía segura y no en un barrio donde sentía que necesitaba dormir con un ojo abierto. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.